Hola, hoy vamos a hacer un sándwich que yo vi y que probé cuando yo estuve en Filadelfia. Y, es un sándwich simple, fácil de hacer y que es delicioso. Lo van a ver. Primero empiezan con la cebolla. Cada jueves subimos un video nuevo. La cebolla me hace llorar. Suscríbanse, por favor, no cuesta nada, es totalmente gratis. Y comparten con sus amigos, amigas, familias, y para que nos conozcan. Somos un canal nuevo, entonces necesitamos su ayuda. Lo único que necesitan para esta receta es cebolla, también queso. Yo uso queso manchego. Pueden usar el queso que quieran, que les gusta, que tengan, va a salir igual de bueno. Y carne picada, o en el caso de hoy voy a usar carne molida de 80-20 para hacer ese sándwich. Oh, y un pan baguette también. Pueden usar pan bolillos, pero no le va a salir tan bueno como el pan baguette. Pan baguette es así, ¿no? Lo cortan en la mitad, así. Le falta poquito la cebolla. Y voy a poner la carne ahora. Sal y pimienta. Aquí tengo una mezcla de sal, pimienta. El secreto de este sándwich está en la terminación, como van a ver al final. Son ingredientes que todos tenemos en la casa: carne, cualquier carne de res picada o carne molida, cebolla, pan baguette que pueden conseguir fácilmente en cualquier panadería, y queso, un queso que se funde bien, como el mozzarella o el manchego, que a mí me gusta. Este plato lo vamos a acompañar con una ensalada de pepino, con tomate. Ya hice la ensalada, es puro pepino y pedacitos de tomate con cebolla roja, sal, pimienta. Voy a hacer dos sándwiches, entonces voy a apartar una parte de la carne aquí. Eso voy a hacer mis dos sándwiches. Le pongo su queso manchego. Y le pongo su pan arriba. Ahí se va a calentar el pan arriba de la carne con el queso se va a derretir dentro de la carne. El agua de limón en México, el agua de limón, tenemos dos árboles allá atrás y hacemos agua de limón cada día. ¿Ya ven cómo se está derritiendo el queso? Sí, normalmente lo hago de este lado, ahora ya me arrinconé, pero mira
Ok, estoy llorando por el calor de la plancha, me está quemando la cara, pero ya acabé con los dos sándwiches, ya los tengo en un plato, los pasamos ahí en la sala para probarlos. Ok, llega el tiempo de probar ese delicioso sándwich. ¿Sí lo alcanzan a ver bien en la cámara? ¿Sí? No sé, a ver, lo voy a probar. Está súper bueno. Algo tan sencillo. ¿Cómo puede ser tan bueno algo tan sencillo? Les recuerdo que cada jueves publicamos un nuevo video, una nueva receta. Dale like si te gusta, compártale, lo compartas. Y no se te olvida de suscribir y activar notificación. Así el próximo jueves recibirá una notificación que ya está nuestro nuevo video. Gracias, hasta la próxima. Papam.